Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Pues muy bien, pues vamos a iniciar hoy la palabra del Señor. Hoy estamos en el tercer sermón de la serie, titulado La Carta del Gozo, el tercer sermón en el cual nosotros empezamos de esta epístola que el apóstol Pablo pues escribe en su tiempo a la iglesia que había en Filipo. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al 26 del primer capítulo, todavía estamos en el capítulo número 1, desde el versículo 19 hasta el 26, para estar entrando ya en el contexto y en todo lo que vamos a estar viendo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros sabemos que esto es una carta, ¿verdad? No es cada semana, cada 3 semanas que esto lo iban leyendo. Entonces es importante, nosotros vamos a repasar lo que hemos visto en los 2 primeros sermones, y con ellos vamos a leer desde el versículo 19, diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que había en Filipo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios de la creación, oh Señor, te damos gracias por la bendita oportunidad que tú nos das un día más de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz. Y por lo tanto, Señor, yo te pido que yo no diga otra cosa, sino lo que está en tu palabra. Guíanos, Señor, guíame en este sermón. Oh, Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor. Y sobre todo, Señor, derrama la unción de tu Santo Espíritu sobre este lugar, para que podamos entender, y no solo entender, sino vivir las cosas que tú nos has revelado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, en el primer sermón, recordando, nosotros dimos el énfasis en el versículo 6 del capítulo 1, cuando podemos ver el gozo de Pablo, a pesar de la distancia que se encontraban del Filipo. Sabemos que Pablo escribe esta carta estando en Roma, atado, que nosotros vamos a estar viendo un poquito esto, atado a un soldado 8 horas, no era el mismo soldado, sino que los soldados iban cambiando cada 8 horas. Y Pablo muestra aquí, pues nos da una clase magistral, ¿verdad?, de lo que es la madurez, de lo que es el gozo en el Señor. Por eso titulado esta carta, la carta del gozo. Y Pablo se goza porque, a pesar de sus circunstancias, de su situación, de la persecución que sufrían los filipenses, tanto fuera como dentro de la iglesia, Pablo descansa en la soberanía del Señor. Y por eso dice en el versículo número 6, estando persuadido de esto, que el comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que ha comenzado la obra en vosotros? El Señor. Él es el que os va a seguir perfeccionando hasta el día del Señor. Mi Padre, que es el mayor de todos, ¿verdad? Nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ese es el consuelo que tenía Pablo en la cárcel, porque sabía que a pesar de cualquier circunstancia, esa circunstancia no la podía quitar. Es más, Dios la usaba para perseverar a su pueblo. Y si eran pocas las aflicciones de Pablo, si era poco,
en el sermón anterior, en el segundo sermón, pudimos ver que había muchos hermanos que estaban predicando el Evangelio, pero Satanás había conseguido cambiar la motivación de muchos de ellos por la cual predicaban el Evangelio. No lo digo yo, lo dice Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Y cuál era la envidia y cuál era el resultado que estos hermanos, porque lo más lamentable que eran hermanos, que estos hermanos querían hacer? Sumarle aflicciones a Pablo. Ya era poco, ¿no?, lo que tenía Pablo encima. No, que si encima estos hermanos pues predicaban el Evangelio para sumarle aflicción y con una motivación bien diferente a la cual pues es lícito delante del Señor, ¿verdad? Por amor al Señor, por el progreso del Evangelio, como así se llamó el sermón anterior. Pero Pablo, ¿qué dice en su gozo? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es el anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 18. Impresionante Pablo, ¿verdad? Pablo no es que descarte esto, porque si no lo hubiese pasado por alto, no lo pasa por alto, la envidia y la falsa motivación de muchos hermanos, de muchas personas predicando el Evangelio, pero dice al final, por pretexto, por verdad, yo me gozo en que Cristo es anunciado. Y eso es tener las miras en el Evangelio, en el Señor, no tener las miras en uno mismo. Y así Pablo sigue diciendo, ¿no? Porque a partir del versículo 19, empezamos ahora, es como decir Pablo, bueno, ¿de mí qué, no? Pero ¿qué hay de ti, Pablo? Pablo no empieza a hablar de él para que lo pudieran alabar, para que pudieran ver de Pablo qué maduro es y eso, pues ponerle una plaquita, ¿verdad?, delante de todos hermanos, sino para que quedara claro cuál era la posición de Pablo en todo esto. ¿Y qué hay de ti, Pablo? Y Pablo se preocupa y sigue preocupándose y sigue hablando del Evangelio. Sigue hablando del centro de todas las cosas, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, de lo que ha hecho Cristo con su iglesia. Y Él es el centro de todas las cosas. Porque sé, versículo 19, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, en cuanto a mí, dice Pablo, yo tengo suficiente con vuestra oración y la provisión que ya el Espíritu de Dios me está dando. Con eso tengo suficiente. Y con esto resultará para mi liberación. Ahora eso sí, hago una pausa aquí, hermano, porque esta palabra liberación, y yo estoy con la mayoría de hermanos, la palabra en sí, en el griego original, está hablando de la soteriología, que habla de la doctrina de la salvación. Hay muchos que piensan que están hablando de que Pablo pensaba que iba a ser liberado de la cárcel. Pero yo viendo todo el contexto, ¿verdad?, lo que estamos viendo de Pablo, y sobre todo, esta misma palabra es la misma que aparece en Romanos 1:16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que Él cree. Es la misma palabra. Entonces yo pienso que Pablo estaba hablando que para mí es suficiente vuestra oración, la suministración del Espíritu, porque sé que todo esto va a resultar para mi salvación. Y era Pablo lo que decía, seguí orando por mí, hermano, que el Señor me guarda y para mí Cristo es suficiente y todo esto va a resultar para mi salvación. Sea cual sea el motivo, Pablo sabía que estaba viviendo para la causa de Cristo y todo lo que le pasara era para la gloria de Dios. Ya sea que muera o que viva, en todo lo que hago, Pablo, Cristo sea exaltado y será el centro del foco de Pablo. Y esto ya de por sí, a veces da ganas de leerlo corriendo, porque es que te sientes exhortado cuando ves la vida de Pablo. Cuando ve a Pablo que estaba encadenado, hermanos, 8 horas a cada soldado. Cada 8 horas, mejor dicho, él estaba 24 horas, no 8 horas. Cada 8 horas le cambiaban el soldado. Pero él seguía encadenado, atribulado, perseguido, puesto como un malhechor, como un hereje, como un traicionero para los judíos.
Pobre Pablo, ¿no? Dice Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Pablo ahora sigue diciendo que en cuanto a él, a su vida, él se conforma y su anhelo es que Cristo sea exaltado, que se vea reflejada la gloria del Señor en su vida. Sabemos, nosotros estuvimos viendo también brevemente en el sermón anterior, que todo el palacio, a causa del testimonio de Pablo, hubo muchos que se convirtieron. Nadie se convierte por el testimonio. Lo que sí sabemos es que el testimonio, eso llama la atención, enfoca la mirada, aquí pasa algo, aquí hay algo diferente, va al Evangelio y el Señor lo convierte a través del Evangelio. El testimonio no es el Evangelio, pero el testimonio hace que una persona, que el pueblo de Dios sea luz y pueda reflejar el carácter de Cristo. Recuerdo, hermano, que la imagen de Dios en la tierra es Cristo, pero ahora nos ha delegado a la Iglesia que nosotros seamos la imagen del Dios viviente. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que para él, antes, con toda confianza y como siempre, ahora también se ha magnificado, se ha alabado Cristo en su cuerpo, en todo lo que le padeciera. Pero Pablo, ¿qué hay de tu vida? Y dice Pablo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es posible que Pablo pudiera sentir y pudiera tener el mismo gozo, estando fuera de la prisión como dentro de ella? Y yo lo que pido al Señor en este sermón es que no solo podamos entenderlo, hermano, sino que podamos abrazar todo esto que Pablo vivió. Porque si nosotros podemos abrazar esto que Pablo vivió, esto que Pablo está diciendo aquí, en la situación que se encontraba Pablo, hermano, tenéis que ver en la situación que se encontraba Pablo y poder decir esto. Porque es muy fácil decir esto, ¿verdad? Cuando yo he hecho el viaje, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y estaba allí súper bien, ¿no? En República Dominicana, cuando te vas de vacaciones, cuando te va bien en el trabajo, cuando al final, no sé, tienes un foco en tu vida y lo encuentras, y ahí sí, ¿no? De gloria a Dios. Pero nosotros vemos la vida de Pablo, la vida de Job, cómo la gracia del Señor actúa en la vida de ellos. Y hermano, y es mi deseo que tanto vosotros como yo podamos vivir con este gozo en el corazón. 24 horas, como dice muchas veces aquí, que 24/7, ¿verdad? Es 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Bien, sí. Pero es así, ¿no? Es así porque si podemos vivir con este gozo, hermano, voy a saber que mi hermano está bien. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo. Hermano, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y Pablo tenía puesta la mira en las cosas eternas, no pasajeras, hermano, y eso es lo que esperaba. Y eso, si tú tienes las miras aquí en la tierra, es imposible que tú puedas decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es esta tierra o este mundo, como mucho. ¿Habéis visto un niño que tiene al día siguiente su fiesta de cumpleaños? Tú dile un día anterior, háblale de muchas cosas, sí, tú puedes hablar con él. Tú estás hablando, pero tú estás hablando con él, pero te salta de pronto y te dice, papi, ¿a qué hora venías mañana para mi cumpleaños? Y tú dices, no piensas en otra cosa, ¿no? O la mujer, la novia antes de su boda. Está preparando meses antes su boda. Ay, no quiero adelgazar porque se me ha quedado el vestido grande. No quiero engordar porque no voy a entrar en el vestido. Sigue viviendo su vida, va al trabajo, pero está llena del día de su boda y está nada más que con las miras puestas para el día de su boda. Pues así estaba Pablo, hermano. Él estaba viviendo, estaba en la cárcel y él estaba, entenderme la metáfora, él estaba intentando no engordar ni no adelgazar para prepararse el día de la boda del Cordero. Y así, ¿no? En eso es el creyente, ¿no? Realmente, el creyente como Pablo está esperando y tiene las miras puestas en las cosas venideras.
no las tiene puestas en este siglo. No quiere decir que el trabajo, la familia, todo lo contrario, pero es hacerlo para la gloria de Dios. Una novia está guardada para su esposo, ¿verdad? Ese niño en el cumpleaños, ni le intente decir al día siguiente que a lo mejor se suspende el cumpleaños. Imagínate que te dicen, metáforas, quizás se suspende la venida de Cristo, ¿no? ¿Cómo te sentaría eso? Imagínate, ¿no? Pues eso, ¿no? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estoy en la cárcel, yo estoy entrepuesto entre la vida y la muerte, pero mientras yo sigo aquí he sido comprado por precio, Yo ya no me pertenezco a mí, pertenezco a Cristo. Y si Cristo así lo quiere, que yo esté aquí, viviré para Él. Y si muero, pues gano porque voy a su presencia. Porque voy a su presencia. Y el problema de todo esto, hermano, es que muchos, yo había puesto aquí algunos, pero no son algunos, muchos, lamentablemente, están interesados en vivir vidas cómodas. Uno vivir en abundancia de economía, otro vivir sin enfermedades, pero Pablo no estaba preocupado por esto. Pablo no estaba preocupado por lo que sería de su vida. Pablo esperaba al Señor y esperaba a él irse al Señor. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo, en otra muestra impresionante de madurez, pone por delante la necesidad de sus hermanos a su deseo. A su deseo. A lo que Pablo le preocupaba es que su vida fuera para Cristo. ¿Habéis escuchado la canción esa que dice, ¿qué será de mi vida, qué será? ¿Verdad? Los creyentes no cantamos esa canción. La cantamos, la podemos cantar, hermano. Pero no resulta como esa canción, ¿no? Nosotros en República Dominicana había una persona que cantaba en la playa y estaba todos los días cantándola. Es más, yo le pedía que la cantara porque es una canción que me gusta, ¿no? Pero realmente se profundiza, ¿no? No vamos y decimos, ¿qué será de mi vida, qué será, verdad? Nosotros sabemos lo que será de nuestra vida. Si has nacido de nuevo, sabes lo que será, o mejor dicho, sabes lo que es tu eternidad, pero no sabemos a ciencia cierta qué te pueda deparar la vida. Pero sí sabes que Dios está al control de todo lo que hace el Señor, de todo lo que hace. Pablo nos dice, para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Es decir, voy a vivir una vida de ganancia, una vida de lo que yo quiero hacer y tengo ahí Cristo en el rincón de mi vida, por si un día me muero, pues voy al cielo. Eso no está diciendo el Señor, Pablo, perdón. Eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está preocupado por lo que muchos creyentes, lamentablemente, hoy no hacen, y que es vivir para la gloria de Cristo. Menciona con su boca al Señor, los demonios también lo hacían, dicen que son creyentes, pero realmente su vida después no refleja. El para mí el vivir es Cristo, más bien parece, para mí el vivir es ganancia. Mientras estoy viviendo bien, por si me muero, tengo ahí a Cristo, para ir al cielo, sí, y está ahí, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo, voy a hacer la referencia de afuera hacia adentro, muchas iglesias por ahí fuera, que se llaman megas iglesias, que están vendiendo que si vas a Cristo, tú te vas a hacer millonario y vas a llevar una buena vida. Y lo que no entienden mucho, que cuando llegas al Señor, hermano, que cuando llegas al Señor, empezamos a parecernos a Él y a sus padecimientos. Por eso Pablo estaba padeciendo y estaba gozándose. Muchas veces hemos tenido referencia en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestros padres, no sé, algún famoso cuando éramos niños. Hermano, cuando estés padeciendo, gózate que el Señor te está forjando, te está haciendo de ti a su imagen y semejanza. Y estas iglesias dicen mensajes como, tienes que alcanzar las metas de tu vida, no la voluntad del Señor. Lo que diga, tu corazón caído. Dios quiere que seas millonario.
Pregúntaselo a Pablo, pregúntaselo a Job, pregúntaselo a Pedro. Esta es la vida que importa, aprovéchala. Mira aquí, no mire más allá, sino mira aquí abajo, porque esto es lo que importa, porque después, y esto lamentablemente lo dicen muchas llamadas iglesias. En otras palabras, para ellos el vivir es ganancia. Y cuando mueras, pero di que eres creyente, porque en su mente, no en su corazón, sabe que el único camino al Padre es Cristo. Ellos lo saben. Hay muchos inconversos que saben que el único camino al Padre es Cristo. Pero lo tienen ahí arrinconado por si un día muero. Pero mientras voy a vivir en ganancia. Nadie quiere ir al infierno. ¿Habéis visto en un campo, o sabéis, ¿no? Documentales por ahí, si sale ardiendo un campo, las serpientes salen del fuego, ¿verdad? Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir al fuego. Es más, hermano, no tenemos que ir muy lejos. Y esto también pasa, estas cosas, hermano, también pasa en las iglesias que nos llamamos reformadas. Parece muchas veces queremos llevar las etiquetas de santos. Con esto parece que hemos llegado al cielo, pero cuidado con pensar, hermanos, que ya está todo hecho. ¡Cuidado! Ojalá tuviéramos muchas veces ese ímpetu que tienen otras iglesias, que tanto criticamos porque quizás no tiene la doctrina tan exquisita como nosotros. Nosotros muchas veces parecemos los reformados, los santos, pero parece que ya está todo hecho. La iglesia, habrá hermanos allí que hacen cosas, no pasa nada. Yo vengo como si fuera un rey, vengo a la iglesia, me voy, vengo el último, me voy el primero. Hay hermanos allí que quizá ellos sí estén viviendo para Cristo. Pero no se ve el para mí de vivir en Cristo. Hermano, y es muy penoso, y me voy a meter yo también, cuando anteponemos muchas cosas, y ya no es solo anteponer, sino es hacer. Porque hay cosas que se pueden hacer, yo no voy a dar opiniones. Hay cosas que se pueden hacer y yo disfruto haciéndolas. Pero después, cuando voy a hacer cosas para el Señor, parece que me duele todo. Y me entra la vagueza. Y a ver si hay otro hermano que lo pueda hacer. Y hermano, no podemos después decir para mí vivir es Cristo porque no se muestra el gozo en el Señor en nuestras vidas. En nuestras vidas. El niño del cumpleaños, cuando se levanta por la mañana, tú dices, madre mía. Yo me acuerdo cuando era niño, me levantaba los días estos de ilusión, no me tenía que levantar nadie. Despertaba yo a mis padres. El día de Reyes iba yo, mamá, y el colegio te levanta. La novia que se va a casar, yo creo que ni duerme, ya literalmente ni duerme. Es un día señal y especial, ¿verdad? Pues esto es lo que Pablo nos está haciendo aquí. Él espera su día especial. Se está cuidando para la boda del Cordero, para el encuentro que va a tener con el Señor. Y hermano, sé sincero en tu corazón, no me digas nada, pero sé sincero contigo y con el Señor. ¿Tú estás viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de esa manera? Con ese gozo del Señor. Vengo los domingos deseando que llegue el domingo para ver los hermanos, para escuchar la palabra. Aunque el que venga o los que vengamos aquí prediquemos un sermón que diga menos más que sí viene con la unción del Espíritu Santo, si no, no me entero de nada. Pero vienes con ese gozo, hermano. Sé sincero con el Señor. Seamos, me voy a meter yo también, me meto yo, seamos sinceros con el Señor. Porque yo muchas veces a mí me falta eso, yo lo reconozco. Por eso Pablo menciona en el versículo 19, por vuestra oración. Yo necesito vuestra oración, necesitáis mi oración, que el Señor nos ponga este anhelo en nuestros corazones, hermanos, de tener este anhelo que Pablo tenía. La preocupación de Pablo en su vida, siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia de su vida, es que Cristo fuera exaltado, sea que viva o sea que muera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pablo, en otras palabras, estoy en la cárcel, encadenado a un soldado todo el día. Pero lo que tengo claro que no se trata de mí, se trata de todo lo que haga que sea para la gloria de Dios. Todo. Hasta en lo más secreto de tu corazón. En lo más secreto de tu corazón. Ahí en lo profundo. Lo que cuando sabes que jamás de los jamases en esta vida se enterará ningún hermano. Ahí el Señor escudriña hasta lo más profundo del corazón. Hasta ahí eso debe de glorificar al Señor. Los pensamientos, en el trabajo, por supuesto en la iglesia. Parece que no hace falta decirlo, pero sí. Muchas veces, donde menos glorificamos al Señor es en la misma iglesia. Porque yo me entero algo que ha pasado en un club de petanca por ahí, digo, no voy a la que tiene el día. Pero cuando pasa en la iglesia, el diablo está deseando, se quiere frotar las manos. Se frota las manos cuando pasa algo así. Y eso retumba. Dice, esto solo que dice que son luz. La luz de qué color, ¿no? Amarilla, negra. Y Pablo, en su anhelo. Pero ¿qué es para vivir para Cristo? ¿Qué realmente? Vivir para Cristo, hermano, no quiere decir que digas que eres creyente. No es decir que lees la Biblia. Vivir para Cristo ni siquiera es una persona que dice que va a la iglesia los domingos. Vivir para Cristo es tomar tu cruz cada día y seguirlo a Él. Negarte a ti mismo, morir para ti. Tomar tu horca, como si te ahorcas a ti mismo. Cada vez que va a salir tu yo, no me ahorco, me niego a mí y vivo para la gloria de Dios. El Señor dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mira, hermano, yo estoy seguro que este versículo lo has escuchado millones de veces. Ahora, ¿cuántas veces lo estás viviendo? De esas millones de veces. Es más, yo he dicho Mateo 16, 24, estoy seguro que muchos de nosotros sabíamos ya que era Mateo 16, 24. Pero de esas millones de veces que lo has leído, ¿cuántas veces estás viviendo esto? ¿Cuántas veces estás negando tu orgullo por Cristo? ¿Cuántas veces estás negando tu murmureo por Cristo? ¿Cuántas veces estás negando tu comodidad por Cristo? Y hermano, soy sensible porque yo soy uno más de la iglesia. Y sé que hay muchas veces fuerzas mayores por las cuales podemos no asistir a la iglesia, no llamar a un hermano, pero que esa sea la excepción. Que eso sea la excepción y no la regla. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos que cuando nos pasa algo lo evaluamos a nivel de mirarnos solo a nosotros. Solo a nosotros. Y eso viene, este gozo, lo contrario del gozo que Pablo imaginaba, que Pablo no muestra este gozo. ¿Qué es lo contrario al gozo, al contentamiento? Son las quejas, es la amargura. Pablo nos enseña aquí que encontró su contentamiento, hermano, en Cristo y en su evangelio. Cristo es anunciado. Y esto a mí me da igual, dice Pablo, ¿verdad? Que predican por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado. Que estoy en la cárcel, que está sufriendo persecución, Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es el Señor, os perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Que estoy entre la vida y la muerte, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo evaluaba todo lo que le pasaba con el radar y el filtro puesto para la gloria de Dios. Pablo no evaluaba su vida mirándose a sí mismo, sino a Cristo. Pablo no escribió una carta de quejas, de autocompasión, de venir a hablar a ver si la ley de Roma contempla el por qué yo estoy en la cárcel y a ver si me saca. Nada de eso. Señor, el Señor me tiene aquí encerrado en Roma, atado a un soldado. Tengo una boca para hablar, predico el Evangelio. Que no puedo escribir, me escriben las cartas.
Es por eso Pablo que dice más adelante en el capítulo 4, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fijaos como dice al principio, ¿no? He aprendido a contentarme. Y Pablo, fijaos, no se da un golpe en el pecho y dice, yo soy santo, yo estoy contento. No, he aprendido. Pablo tuvo que aprender esto día a día, orándole al Señor a través de pruebas. Quizá estas pruebas, si le hubiesen venido ante Pablo, pues hubiese resistido. El Señor sabe cuándo hace las cosas. Pablo ya era maduro en la fe, ¿no? Y fijaos, ¿no? Pero Cristo era el centro de la vida de Pablo. Y sobre todo, ¿no? Lo contrario del contentamiento son las quejas. Ante todo me contento porque Cristo es anunciado. Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y hay hermanos, muchos, que le falta este contentamiento que Pablo tenía. ¿Qué le falta? Y no están ni una milimésima parte de cómo estaba viviendo Pablo. Y siempre se están quejando y siempre están con excusas. La iglesia donde estuve era muy hereje, muy apartada de la Biblia. Bien. Encuentran una iglesia bíblica. Ay, pero no me gusta la música. Encuentran una iglesia que también es doctrinalmente correcta en la música, pero no me gusta el horario de las reuniones. San Fernando y Cádiz están muy lejos, Algeciras es mejor. Sí, pero es que tengo más importantes cosas que hacer. Cada uno con el Señor. Pero quejas y más quejas. Y ese corazón con la raíz de amargura es lo que lleva a contaminar una iglesia. Y esas raíces de amargura que aparecen en el corazón, gracias al Señor, son cortadas por el Evangelio. Y si no, por lo que la Biblia dice. La Biblia enseña cómo cuidar a una iglesia. De personas que están viviendo en amargura, que dice que son creyentes, que ven a un hermano crecer en la fe, un hermano que está con este contentamiento, que se está gozando en las pruebas del Señor. Pero, al final, como toda enfermedad y todo cáncer, eso se prolonga, se extiende. Gracias. Y no nos damos cuenta, hermano, que el problema está en nosotros. No en la iglesia, no es el hermano, no es el pastor, no es el sermón, no es la música, no es el horario de las reuniones, no si tengo que ir a 1 hora y media, que si tengo que ir al lado de mi casa, que si lo hago en mi cocina, que el problema es nuestro corazón. Y si no estás viviendo para la gloria de Cristo, y en tu vida no está reflejando para mí el vivir es Cristo, es un problema de tu corazón, porque si hay alguien o uno de ellos que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que nosotros pudiéramos haber dicho, voy a ir a hablar con él, porque lo está pasando mal el hermano, es Pablo. Y no encuentro una queja de Pablo. Y Pablo no era santo, hermano. Pablo era un pecador como tú y como yo. Y Pablo, gracias al Señor que le dio esa gracia, que pone palabras como que he aprendido a contentarme, inspirado por el Espíritu Santo. He aprendido a contentarme. Y sobre todo, el problema de estas quejas y raíz de amargura es porque no tienes puesto las miras en Cristo. No podéis ver que estamos completos en Cristo, como Pablo dijo en Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Completos. No necesitáis más. Completos en Cristo. Sí, pero si tuviera un coche mejor, si tuviera una iglesia más cerca, si tuviera
un mejor predicador. Sí, y hoy yo sé que estoy apuntando mucho a la iglesia local, pero quiero ser fiel al Señor. Si tuviera alguna de estas cosas, estaría más contento. No, estamos completos en Él. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Te vienen pruebas, empiezas a quejarte contra todo, contra tu trabajo, contra tu hogar, tu hermano, tu iglesia, tu madre, tu tío, tu primo. No te das cuenta que eso está, el problema está dentro de nosotros. Por eso digo que Pablo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo, lo dice después de mostrar su situación estando en Roma, pasando aflicciones, siendo sumadas por los que le predicaban el Evangelio para sumar las aflicciones. Y después de todo esto dice Pablo, como decir, mira, preocuparos en otras cosas porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que estoy viviendo, voy a seguir viviendo para la gloria del Señor. Sigo viviendo para Él. Que muero, gano estar en su presencia. Yo siempre digo que el creyente perseverará hasta el fin, porque lo dice la Biblia. El falso creyente, hasta su próxima prueba. El que dice que es cristiano o sigue diciendo que es creyente, pero ya se empieza a hacer un Dios a su imagen, un Jesús a su imagen y semejanza. Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, cuando el Señor nos lleve a prueba, Pedro dice que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y esto es lo que estaba viviendo Pablo. Que estoy ya peor solo en la muerte, pues dice que es ganancia. Y esa es la vida en Cristo, es tener las lentes orientadas al avance del Evangelio y la gloria de Cristo. Un anciano no es un simple abuelito, es un pecador que se acortan sus días. Una mujer no es un cuerpo bonito, es una persona creada a imagen de Dios, necesitada del Evangelio. Tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tus hermanos no van a heredar la salvación. Necesitan urgentemente el Evangelio. Al mendigo que le das dinero cuando pasa por su lado, si no le predicas el Evangelio, ¿sabe qué vas a hacer? Mandarlo, empujarle, menos pobre, al infierno. Pablo sabía que su vida era dedicada para Cristo y su Evangelio, y mientras viviera lo haría para su gloria. Hay un autor que decía, no se puede estar todo el día bailando con el diablo y por la noche querer cenar con Cristo. No se puede estar todo el día bailando con el diablo y por la noche querer cenar con Cristo. Esa frase yo cuando la leí y la leo y me exhorta. Pablo, si vivía, lo hacía para Cristo. Y si moría, lo hacía para Cristo. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, le dice a los filipenses. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Perdón, estoy hoy menos mal que después no canto, ¿no? En pocas palabras, Pablo ahora en el versículo 23 hace referencia al deseo de su corazón, como dije antes, pero después nos está diciendo Pablo que está dispuesto a poner a un lado el deseo de estar con Cristo por aquellos que no se comportan muchas veces de manera que honren al Señor.
Es como decir, como si Pablo decir, yo me siento entre la espada y la pared. No sé qué escoger. O como dice la Nueva Versión Internacional, me siento presionado por dos posibilidades. Por un lado, si me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor, estoy delante de su presencia, se acabó ya la lucha del pecado, las aflicciones, el encarcelamiento, pero ese es mi deseo. Pero sé que hay una necesidad para la iglesia de Cristo. Impresionante, hermano. Pablo no se queda porque todavía le faltaba hacer la visita a Playa Cozón, que está en República Dominicana, o le faltaba ir a un hotel, o tenía proyectos en su vida, pero no quiere decir que eso sea malo, que yo he disfrutado mucho. Pero el deseo de Pablo, el anhelo, la necesidad de lo que Pablo tenía era de la iglesia del Señor. Yo me siento entre la espada y la pared, o me siento presionado por dos posibilidades. Pablo dice que partir es mucho mejor porque se está con el Señor. Es una presión que denota el querer separarse de este mundo y del pecado. El creyente, su anhelo de que venga Cristo es estar con Él y con ello saber que ya se va a separar por toda la eternidad del pecado. ¿Verdad? Y ese es el deseo de Pablo. Si lo pienso bien, el quedarme es beneficioso para vosotros. Prefiero hacerlo a causa de la obra. Y Pablo, en otro acto de impresionante madurez, dice, mi deseo es estar con Cristo. Pero Pablo elige más adelante, en el versículo 24, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El anhelo de un creyente es eso mismo, que Cristo venga. Pero que el Señor ponga ese anhelo en la necesidad de saber lo que necesita el cuerpo de Cristo. Como si yo amo a Inés y la amo la cabeza, el cuerpo no, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú digas que quieras pasar una eternidad con Cristo, sirviendo a Cristo, cuando no lo haces aquí en su cuerpo? Es una contradicción. El mundo cuando muere, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decimos aquí? Qué pérdida tan grande, ¿verdad? Qué pérdida hemos tenido de esta persona que se ha ido. Pablo dice que es ganancia. ¿Qué ganancia estar con Cristo? Claro que es una pérdida cuando alguien muere y no tiene al Señor. Pero cuando un creyente muere, aunque nosotros podemos ver que la muerte es realmente algo antinatural, no es algo natural, la muerte es antinatural, porque el Señor no nos creó para morir, fue a causa del pecado. Nosotros, aunque lloremos que es hermano, pues lo vamos a echar de menos. Pero realmente, y se me viene a la cabeza hermanos que ya han partido con el Señor, y no nos podemos ni imaginar, hermanos, en la situación que se encuentran ahora cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Impresionante. No nos podemos imaginar. Partir y en la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Mas si vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y fijaos que Pablo dice, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Provecho y gozo. Y Pablo sigue apuntando al corazón cuando dice con esto que no me voy a quedar pero como con una carga, sino con gozo. Pablo no estaba pensando solo en que los filipenses progresaran, sino que progresaran con gozo para la gloria de Jesucristo. Pablo negando está en el cielo aún para provecho de la obra del Señor. ¿A quién os recuerda, hermano? Al mismo Señor, ¿verdad? Cuando se niega a sí mismo, como cuando el Señor, diciéndolo en nuestro idioma, pudiera haber estado muy cómodo, se hace hombre, vive una vida totalmente en santidad, pero padece como si fuésemos nosotros, padece lo que nosotros nos merecíamos. Y no solo eso, sino que hay algo, hermano,
que a causa de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, yo le pido, cuando pienso en esto, le pido al Señor que me dé sabiduría para entenderlo más y para explicarlo. Hay algo que tú y yo, si estás en el Señor, hermano, eres mi hermano, estás en el Señor, no vas a padecer, que es la ira de Dios. Hay una experiencia en la cual un creyente jamás va a padecer, que es pasar por la ira del Señor, porque ya el Señor estuvo bajo la ira por nosotros, por esa vida que Él negó, ¿verdad? Incluso no escatimó el igual hacer a Dios como cosa que aferrarse, sino que sin tener por qué se hizo hombre, ¿verdad? Siendo Dios, una vida plena de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, viviendo una vida de padecimiento. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca el Señor. Como cordero fue llevado al matadero. Hermano, ¿habéis visto los corderitos? ¿Habéis visto que no sé, yo nunca he tenido la oportunidad o he estado delante en otros animales, sí, pero un cordero que te mira así, y yo cuando lo he visto digo, ¿cómo degollaría yo este cordero ahora, ¿no? Para comérmelo? Pues como cordero, con esa mirada dulce, sabiéndonos que nos perdona, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por nosotros, por ti, por mí, hermano, por ti, por mí, por el avance del Evangelio, para su gloria. Pablo sabía esto cuando estaba en la cárcel y por eso decía, para mí Cristo es suficiente. Cristo, estamos completos en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermano, desde aquí, desde donde estoy yo, hacia allá, que el Señor nos asista, que el Señor nos dé gracia. Y que haga un milagro en nosotros para poder vivir una vida en obediencia que el Señor quiere. Pero no vivirla, hermano, pero no vivirla en sí como si nada, como si fuésemos meros religiosos, judíos, legalistas, sino que nos contentemos en todo eso, que nos contentemos. Cuando seamos exhortados, cuando el hermano te haga ver lo que tú eres, conténtate, porque el Señor a través de ese hermano te está orientando hacia la eternidad, te está haciendo imagen y semejanza de Cristo. Y para terminar, hago unas preguntas de aplicación. ¿Te afectan cada vez menos las cosas terrenales, pensando y teniendo las miras en las celestiales? ¿Eres como ese niño antes del día de su cumpleaños, que solo tiene las miras en el día siguiente? ¿O eres como esa novia que te estás cuidando, que no adelgazas para que tu vestido no se te quede grande, no te lo puedas poner, y tu novio, tu marido, no te pueda ver bonita? ¿O estás engordando demasiado en el sofá, metáfora, ¿vale? En el sofá de tu comodidad, y estás engordando tanto que cuando tu novio te vea no te verá con el vestido blanco? ¿Puedes ver que estás progresando por la causa de Cristo? ¿O estás siendo empujado como Jonás? Aunque vas de camino a Nínive, te quiere montar en el camino a Tarsis. Cada uno de nosotros, hermanos, seamos sinceros con el Señor. Pongamos todo nuestro ser en manos del Señor, sabiendo que Él en todo momento nos recibe como hijos, ¿verdad? Que Él nos ha salvado, ha muerto en la cruz, sabiendo, para poder entrar al trono de gracia y alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Vamos a ver.